Práctica 2. Transistores y sus aplicaciones. Versión simulación. Principalmente, los objetivos que persigue la presente práctica son: se trató de observar cómo el transistor cambia de las regiones de operación según se altera el valor de la resistencia volts. A continuación, se altera la resistencia de manera que vale 10 kiloohms. Se aprecia el cambio de voltaje. Los multímetros permiten saber el voltaje base colector y base emisor, lo cual nos permitirá definir la región de operación del transistor. El transistor se encuentra en la región activa. Sabemos que en esa región la unión base-emisor se polariza de forma directa, es decir, el multímetro arrojará un valor positivo. Y respecto a la unión base-colector, el transistor se polariza de forma inversa, es decir, el multímetro arrojará un valor negativo. En este caso, vemos que la corriente del colector obtenida fue de 14.2 miliamperes, es decir, es mayor a esta IC propuesta en la hoja de datos. Entonces, la IC que más se acerca a lo que propone la hoja de datos oscila entre estas dos, entre 10 miliamperes y 150 miliamperes. En el caso que más se acerca, se ve que la beta tendría un valor de 75, entre 75 y 100 para esa corriente de colector. Y entonces, para esa corriente de colector, la beta, en el primer caso, tuvo un valor de casi 114. Entonces, bueno, vemos que se acerca bastante y que justo conforme propone la hoja de datos, en ningún caso fue mayor a 300. Permite ver que conforme disminuye la corriente de colector, aumenta el voltaje colector-emisor. El mayor voltaje que tiene el voltaje colector-emisor será de 5 voltios, pues eso es lo que vale la fuente de voltaje que alimenta el circuito. Y la corriente de la base, y por eso el programa la pone casi en el eje X, pero aquí se puede ver. Y con base a lo visto en clase, se realizó la gráfica de la derecha, resultado de aplicar Thevenin al circuito de la figura 3 y de no considerar los capacitores, puesto que los capacitores en corriente directa es circuito abierto, por lo que se omite el análisis teórico del circuito. Empieza a correr y este es el voltaje. Este multímetro mide el voltaje de la base. Al voltaje del colector, estos son los voltajes pico a pico de capacitor de 10 microfarads en la resistencia de 1 kiloohm en el emisor del transistor. Se puede ver que el voltaje del colector tiene un valor de casi cero. Varía la frecuencia de entrada del voltaje del colector. Su valor decrece significativamente. El circuito simulado de 7.53 volts. Voltaje promedio. Respecto a la fase, se ve que los tres voltajes están en la misma fase. Si bien su amplitud cambia, la fase es la misma. Se conectó un capacitor de 10 microfarads a la resistencia de 1 kiloohm en el emisor. Se le da play porque el capacitor guarda energía, por lo tanto previene esos cambios, esas oscilaciones en la lectura del voltaje. Claramente la frecuencia aumenta, por lo que los ciclos pasan más seguido. El capacitor de 10 microfarads se mantiene, por lo que el voltaje del colector aumenta significativamente. Se ve que en el circuito, que ya es la simplificación de Thevenin del anterior, estos son los voltajes promedio. Por su parte, en el circuito de arriba,
que también conserva la frecuencia de 1.76 y el capacitor. Se ve que el voltaje en el canal 3, el del colector, está igual de 18 voltios. El voltaje de entrada está muy pequeño y el voltaje de la base también tiene 3.18, se parece al otro. Estos son los voltajes del otro. Aquí cambian menos los voltajes en cada canal. Es decir, el voltaje de entrada es igual al voltaje de la base. El voltaje del colector está en 18 volts. Aquí el voltaje de entrada está muy pequeño. El voltaje de la base es similar al de la simplificación de Thevenin y el voltaje del colector también es similar al de la simplificación de Thevenin. El voltaje de la resistencia de carga es muy pequeño. Para trazar la recta de carga correspondiente a este circuito, es necesario identificar tres datos. El primero es el voltaje. A partir de dichos valores, se traza la recta de carga. Aquí se puede ver el 4.6 en VCE, el 2.35 mA y esta es la corriente de base, que es de 15.3 mA. Este círculo representa el punto Q y características. Principalmente su función es filtrar el ruido, separar el ruido de la señal y únicamente regresar la señal. Esta imagen es obtenida de la página que aparece en pantalla y esta imagen también es obtenida de dicha página web. Y existen 4 tipos de filtros de frecuencias. El filtro pasabajas deja pasar únicamente frecuencias que son menores a la frecuencia de corte. El filtro pasaaltas deja pasar únicamente frecuencias mayores a la frecuencia de corte. Para el filtro pasabandas es necesario establecer una frecuencia alta y una frecuencia baja. La frecuencia alta es para eliminar las que estén por encima de esta y la frecuencia baja es para eliminar las que estén por debajo de dicha frecuencia. Por su parte, el filtro rechazabandas también necesita establecer dos frecuencias, frecuencia alta y frecuencia baja, y deja pasar todo lo que esté fuera de ese rango. Estas son las principales conclusiones obtenidas a partir de la simulación de